un poquito cada uno, un tema que te toca hablar dentro de poco. Por eso te voy a pinchar a vos. Yo voy a introducir un tema que a mí me apasiona, pero que a los alergólogos capaz que les gusta un poco menos. Y preguntan mucho sobre microbiota, disbiosis, sobre crecimiento bacteriano. Y después la pregunta final de los probióticos. Yo voy a introducir un poquito, te dejo la palabra que quieras a vos y yo hablo de los probióticos después que lo que dicen las nuevas normas o las nuevas guías. Bueno, hablar de microbiota es fundamental. Siempre aclaramos que un paciente puede tener disbiosis, o sea, una alteración de su microbiota habitual, de ese paciente que viene con la microbiota que debería tener todo el mundo, que es con un parto por cesárea, por parto por vía vaginal, alimentado a pecho materno, sin uso de antibióticos, sin medicación de antiácida, que todos son factores que alteran la microbiota normal de cualquier bebé sano que llega al mundo. Obviamente que nosotros los médicos somos también los encargados muchas veces de alterar esa microbiota y después los factores externos la alteran y se forma esa disbiosis, que es la alteración de la microbiota habitual. Ahora bien, uno dice, ¿qué se hace frente a eso? Bueno, frente a esto, uno tiene que tratar de ver cómo cuidamos la microbiota. No es un paso definitivo que todas las disbiosis van a llevar a una alergia alimentaria, ni a una alergia a la proteína de la leche de vaca, y tampoco que uno tiene que asesinar a nadie por haber tenido digamos, la influencia en esta microbiota. Son cuestiones que pasan, que suceden, nada. Entonces, uno dice, en los primeros días de vida, en los primeros meses de vida, ¿qué se hace? ¿Se puede ayudar con el uso de probióticos? Sí, se puede ayudar. De hecho, es la primer medida que se toma, el uso de probióticos, para ayudar a esta disbiosis intestinal que puede tener cualquier bebé. Con lo cual se puede empezar desde el día cero y obviamente utilizar el probiótico necesario y el adecuado para que la microbiota empiece a desarrollarse bien. Y como siempre decimos, el mejor microorganismo, el mejor probiótico que tiene el ser humano es la leche de madre, porque ahí está el mejor probiótico realmente. Entonces uno puede poner un factor. Probióticos y prebióticos tiene la leche materna. Es completísima, es lo mejor. Exactamente. Tiene el HMO y tiene también los probióticos. Entonces no nos falta nada. Ahora, uno por supuesto que puede ayudar. A mí me dicen, che, ¿qué hago con el probiótico? Y ahora se desencadenó la alergia, lo saco, lo dejo. Bueno, no, el probiótico ayuda en el síntoma, ayuda en el cólico, ayuda en la microbiota, pero no es curativo, siempre lo aclaro, no es curativo para una alergia alimentaria. Los trabajos no dicen, no hablan de la curación de alergia a través de tal o cual probiótico. Eso es importante saberlo. Y dos palabras antes de darle la palabra a Mario de sobrecrecimiento bacteriano, el famoso SIBO, que se habla un montón en los niños más grandes, y siempre me preguntan, y acá lo preguntaron mucho, ¿qué relación hay con enfermedades como autoinmune, como la enfermedad celíaca o enfermedades a futuro, etcétera, etcétera? El sobrecrecimiento bacteriano o SIBO se sospecha en niños más grandes que tienen diarrea recurrente, dolor abdominal, distensión de panza, eructo frecuente, y la verdad que lo estamos viendo mucho. Yo tengo una colega que lo hace acá en Rosario y me sorprende realmente. Esos pacientes que quizás lo vi yo, lo vio María Eugenia, le hicimos los test cutáneos, anduvieron ahí, andaban bien, pero después desarrollaron otra causa y la alergia se superó, etcétera, y uno le hace el test de aire expirado y dan positivo para SIBO. Y ahí el tratamiento hay que hacerlo a rajatabla, que sería ahí sí, con probióticos, que las últimas normas dicen que los probióticos como top 10 para el sobrecrecimiento bacteriano, y el antibiótico adecuado, antibiótico antiparasitario para actuar en esa flora bacteriana que está alterada. Claramente que hay que hacerlo. Así que no me voy a extender demasiado, pero saber que cuando preguntan esto, bueno, de qué es disbiosis, qué es microbiota, qué... Estamos inmersos en esto, por eso cada vez más congresos. Nosotros con María Eugenia no hay ni un congreso que no vayamos y la charla número uno o el top 10 es microbiota y es cómo cuidamos la microbiota, por qué la dañamos, qué hacemos. Entonces, también hay que ser prudente en esto. Ahora que estamos en la etapa invernal y a veces a mí me dicen los papás, no te enojes que me dieron antibiótico. Bueno, si hay que dar antibiótico porque el niño lo necesita, hay que darlo. Pero cada vez más se utiliza, y lo vuelvo a decir en todos los vivos, yo o en el consultorio también, la posibilidad de dar un probiótico cuando se da antibiótico para contrarrestar un poco el efecto del antibiótico que es contraproducente. Y también se puede utilizar con los antiácidos que también generan los inhibidores de la barrera, también alteración en la microbiota normal. Te dejo tu palabra Exacto. porque vos estás más escuchada últimamente, así que bueno. Bueno, no,
Justamente, bueno, yo tengo que dar una charla sobre prebióticos, probióticos en prevención y tratamiento de las alergias en general. Y la verdad es que hay muchísimos estudios. En los últimos 20 años se ha estudiado muchísimo y se está estudiando muchísimo sobre el aporte de los pre y probióticos ya para esto, para prevención y tratamiento de las alergias alimentarias. Los estudios, que son cientos de estudios, no son comparables entre sí debido a que la población es distinta, el número, la cantidad, los probióticos y los prebióticos son distintos. O sea, actualmente no hay una recomendación científica de las entidades científicas para el uso de uno u otro probiótico o prebiótico. Sí sabemos que en las fórmulas especiales para los alérgicos a proteínas de leche de vaca, muchas de ellas están asociadas, presentan probióticos y prebióticos, simbióticos, y eso es muy bueno para mejorar esta disbiosis que presentan los niños alérgicos. Así que bueno, las indicaciones de los probióticos tienen que ser y de los prebióticos tienen que ser dadas por el especialista y en cada paciente en particular no es el mismo para todos los pacientes. Así que eso siempre se debe charlar con su médico de cabecera para ver si es recomendable o no administrar algo. Diciendo que la leche materna, como siempre, por supuesto, es el mejor alimento para el niño. Con Bien. respecto a el Congreso, les comento el Congreso el Europeo de Alergia, que fue en Valencia a entre fines de mayo y principios de junio. Se habló muchísimo de lo que es la sensibilización con alimentos, donde no solamente la sensibilización y después la posterior alergia, la diferencia entre sensibilización y alergia es alergia cuando ya tienen síntomas, y la sensibilización que tiene IgE específica a un alimento, pero sin síntomas no tiene alergia. El tratamiento se debe hacer cuando hay síntomas, por supuesto. Recordar que se puede hacer, o sea, la sensibilización esta no solamente es por vía digestiva, por vía oral, sino que también puede ser a través cutánea. Sobre todo en aquellos niños que presentan dermatitis atópica, donde la piel está alterada, la barrera cutánea está permeable. Entonces, en un niño también se puede hacer alérgico, no solamente por ingesta, sino también a nivel cutáneo. Y eso hay estudios que están en marcha en hermanos de niños en bebés cuyos hermanos mayores consumían maní. Se estudia, ¿no es cierto?, mucho en el hemisferio norte, tanto en Estados Unidos como en Europa. El grado de sensibilización y de posterior alergia en un niño que tiene hermanos que consumen maní y aquellos que no consumen, y se ha visto que los que están expuestos a través de la piel se sensibilizan más frecuentemente. Mientras que si a esos niños se le da por ingesta, en el momento de la ventana de oportunidad de ingesta de alimentos, en este caso que sería el maní en los estudios, se ha visto que la alergia al mismo es menor. Así que bueno, se habló muchísimo de esto del grado de sensibilización, la forma, la vía de sensibilización. También se habló mucho de los tratamientos específicos de las alergias alimentarias en los niños alérgicos IgE mediados y a diferencia de los no mediados por IgE, que es la inmunoterapia. La inmunoterapia oral es la que, digamos, la más comúnmente conocida y más practicada, que acá, bueno, en nuestro país se hace. Y también con respecto al maní, porque, bueno, como les decía, ellos tienen mucha prevalencia de alergia al maní, bueno, tienen dispositivos subcutáneos que, bueno, nosotros no los tenemos, pero ojalá que pronto podamos contar con ellos, ya que la prevalencia de la alergia al maní en nuestro país en niños es cada vez mayor. Y la debemos pensar no solamente cuando presentan urticaria o hinchazón, ronchas ante la ingesta inmediata, sino también en las dermatitis atópicas. Porque las dermatitis atópicas pueden ser exacerbadas por el huevo. Eso lo sabemos, siempre pensamos en el huevo, en una dermatitis atópica. Pero pensemos también en el maní y en los frutos secos, porque estos también pueden sensibilizarse a través de la piel y generar alergias. ¿Sí? Bien.
Y aprovecho, ya que vamos a asegurar alternar las preguntas, pero no importa. No, porque hoy nos pasó en el consultorio un paciente que vimos en común y había pasado esto que dice María Eugenia, que yo lo veía por primera vez, lo vi después, posterior a la consulta con Mario, y el paciente era un alérgico al maní y la madre muy angustiada, el bebé tenía ya 1 año y medio. Y un colega que la venía viendo le decía que no, que era solo la leche, solo la leche. Y yo siempre digo que hay que observar lo que la mamá nos dice, porque si esa madre te dice, pero a mí me llama la atención cuando como maní o cuando como tal producto, cuando tengo cuando el alimento ingiero y lo veo más molesto, esta mamá pobre no podía avanzar en la tolerancia porque, claro, ella no dejaba el maní, y empezó a dejar el maní porque le habían salido positivo en los estudios que Mario le había hecho, y cambió totalmente, y yo pude avanzar en la tolerancia también. Entonces, es importante tener en cuenta los otros alergenos. Si bien ahora yo voy a contar un poco de lo que pasó y a través de una pregunta que me hicieron también en las nuevas guías que cambiaron de alergia, se sabe que también se tiene que tener en cuenta otro alimento. A mí me encanta en la consulta decirle, bueno, lo que tiene tu hijo, siempre lo digo, nosotros le ponemos un título, es una APLB, es una alergia al huevo, es una alergia al maní, es una alergia alimentaria múltiple. No son todos lo mismo. Entonces, es importante tener en cuenta. Y ya que está, voy a responder una pregunta que acá me hicieron que tiene que ver con esto, que decían, ¿qué se hace frente a la caca o a la deposición con moco y a la deposición con una única estría de sangre? Las nuevas normas cambiaron en 2024 y lo hablamos también en el Congreso Europeo, y ya no se toma como alergia ante un único episodio de una deposición con una proctocolitis, que para nosotros es una caca con un puntito de sangre, una estría de sangre, o solamente tener moco en materia fecal. Antes, cuando empezamos a hablar de alergia alimentaria, siempre teníamos un montón de madres con un montón de exclusión. ¿Y qué pasó? Que nos empezamos a dar cuenta y qué dicen estas nuevas normas. Que si es una única deposición a la madre que está amamantando, se la debe continuar comúnmente con la alimentación y ver si repite el episodio o agrega síntomas acompañantes. Esto que decía María Eugenia, bueno, cómo está su piel, si tiene vómitos, si es un bebé irritable. Porque en el consultorio la madre te lo dice, mira, estoy con dieta por una caca con sangre, pero es un bebé que duerme bien, es un bebé que no tiene nada, y yo la verdad que estoy muerta de hambre, y dejé todos los derivados lácteos, estoy haciendo teniendo en cuenta contaminación cruzada, etcétera. Entonces las nuevas normas ya hablan de esto de primero con el moco solo per se, nada. Tranquilo, porque el moco puede estar en materia fecal. Siempre aclaro lo mismo. En la época nuestra, cuando yo con mis primeros hijos, nadie veía el moco en la materia fecal y estaba. Y no pensábamos en alergia en ese momento. Ahora, si al moco le sumamos otro tipo de síntomas acompañantes, ahí tiene que ver un poco más la respuesta. Y siempre que nosotros pensemos o sospechemos de una alergia alimentaria, tener en cuenta esto de la exclusión y el enfrentamiento. Hablo de los no IG. Después María Eugenia va a hablar del IG, pero digo, el no IG mediado, el más comúnmente visto en el consultorio, uno se permite esto. Y ya que está, me adelanto a otra respuesta que me preguntaron mucho, que también se modificó, porque yo veo mucho en los grupos no, pero en los comentarios a veces cuando se habla de este tema, mucha discrepancia, y lo hablábamos con colegas, que las redes juegan a veces papel positivo y a veces papel no tan positivo en esto de retar, entre comillas, cuando una mamá dice, y no, pero yo estoy consumiendo algo de proteínas con un horneado, y también las nuevas normas hablan de que las tolerancias obviamente son distintas para cada mamá y que yo puedo tener un diagnóstico de APLB y que la madre esté consumiendo horneados. Porque lo puede explicar María Eugenia mejor que yo, se sabe que hay tolerancia por la proteína que estamos poniendo a través de este horneado y que no pasa nada. O sea que no en todos los casos empezamos como arrancábamos antes, en la primera consulta que decíamos, tener en cuenta contaminación, saca todo, cambia todo, que la madre no coma nada, que lea todo. O sea, No, ojo con eso, porque se le permite hoy por hoy a la mamá decir, bueno, a ver, no repitió el sangrado, está bien clínicamente, permitiste comer un horneado a ver qué pasa. Y yo tengo un montón de mis pacientes de que las mamás están con horneados y con diagnóstico de APLB. Entonces, es, ojo, porque también esa mamá está muy confundida, porque dice, pero a mí en el grupo me dicen que no tengo que consumir horneado y no puedo tocar. No, no. Un bebé que está con alimentación y también, algo que hemos discutido, vos te habrás acordado, Mario, de años, cuando en la época, me acuerdo cuando hacíamos los congresos de alergia,
gastro, nunca me olvidara que yo pregunté una vez, ¿y qué se hace en la madre que está amamantando y que nunca tuvo síntomas con la dieta liberada y ahora cuando se cubre el bebé empezó a tener síntomas? Y ahí era la discusión, la volvemos a cero, le ponemos a dieta. También las nuevas normas dicen que si esa mamá está amamantando con una dieta liberada, consumiendo tal o cual producto y el nene nunca tuvo nada en un no IgE mediado, se puede continuar de la misma dieta que venía teniendo la madre. No se tiene que excluir todo y volver a cero como si haríamos un diagnóstico de cero. Te dejo la palabra. Exacto, o sea, perdón, Diego. Sí, sí, sí. Cada niño tiene su indicación. El tratamiento es personalizado y eso es el médico, quien le va a definir qué tratamiento tiene que hacer. Porque algún niño quizás necesite la exclusión total materna y del niño, y otro, la exposición mínima a través del pecho materno, puede permitir que vaya desensibilizándose y hacer que esta alergia la vaya superando mucho más rápido. A su vez, en las alergias IgE mediadas, tenemos la posibilidad no solamente en las alergias a la leche y al huevo, donde podemos hacer el prick test o el dosaje de la IgE específica en sangre o cutánea, que sería el prick test, lo podemos hacer no solamente con el alimento en sí, sino con las proteínas. En el caso de la leche, tenemos a la alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina y caseína en los extractos comerciales disponibles, y en el caso del huevo, la ovoalbúmina y el ovomucoide. Y sabemos que tanto el ovomucoide en el huevo como la caseína en la leche son proteínas termoestables. ¿Qué quiere decir? Que si calentamos la leche o calentamos el huevo, va a seguir estando presente esa proteína. Entonces, en ese paciente, al paciente le tenemos que excluir la leche y los derivados lácteos completamente y el huevo completamente, porque la proteína va a seguir estando presente. En cambio, si nosotros le hicimos el estudio y es negativo a caseína en caso de la leche y negativo al ovomucoide, le podemos dar el huevo y le podemos dar la leche horneada, calentada, porque esa exposición mínima lo va a ayudar a desensibilizarse sin hacer reacción alérgica, porque con la cocción del alimento esa proteína se va a destruir, y entonces no habría riesgo de reacción alérgica, pero una mínima exposición va a permitir que se desensibilice. Entonces, las indicaciones no son iguales para todos los pacientes, ¿sí? Cada paciente cada padre le debe preguntar a su médico y el médico le va a explicar, por supuesto, cuál es el mejor tratamiento para el niño. Así que eso es Ah, entonces una importante de aclarar. ¿Sí, Diego? ¿Me querías? pregunta que es importante que lo aclares también, siguiendo con esto que estás diciendo. Dice, este estudio que el prick test se puede hacer en los 4 meses, que eso es algo que vos me El, has el explicado mucho. PRIC, sí, el prick test se puede hacer cuando uno tiene una sospecha, de una alergia IgE mediada, se puede hacer. Obviamente que hay alimentos y alimentos. Tiene que haber estado expuesto previamente. Uno para tener una alergia tiene que haber estado expuesto previamente, que puede ser directamente o indirectamente a través del pecho materno. Entonces, cuando uno sospecha en una alergia IgE mediada, se puede hacer. Así que eso no habría límite de edad, ni inferior ni superior. Algo que también preguntaron, me parece importante que vos también estabas aclarando, Diego, con respecto a los síntomas, con un solo síntoma, las deposiciones con moco, bueno, no pensar primero en una alergia alimentaria, manifestación única, no vamos a pensar en una alergia alimentaria, ¿sí? Puede ser alguna otra causa, en el caso del lagrimeo, que esté el conducto lacrimonasal obstruido, o bien que no está permeable, bueno, pensemos en eso, o que si el niño estornuda mucho como único síntoma, no vamos a pensar que tiene una alergia alimentaria, o sea, el paciente lo debemos evaluar en su totalidad. En una de las preguntas decía, ¿cuál es la sigla? La sigla APLB que utilizamos mucho es alergia a proteínas de No, leche de vaca, ¿sí? Preli, A veces uno dice APLB y está hablando de las alergias alimentarias en general. no, pero creo que la sigla que preguntaban era ITO, por la Ah, sigla ITO. ITO, bueno, sí, ITO es la inmunoterapia oral.
Ese es el tratamiento específico que, llegado el momento en los alérgicos IgE mediados que no resuelven espontáneamente solitos la alergia, es la opción de tratamiento. Desensibilización o la sigla es ITO porque es inmunoterapia oral, también puede ser sublingual o puede ser percutánea con los parches en el caso del maní que les comentaba que se hace en Estados Unidos y en Europa. ITO No te es escuché eso, cortar, es la inmunoterapia oral. vos, Mario, pero por un instante fue nada más que sé que se perdió señal, pero ahora está perfecto. Aprovechando lo de la alergia al Ah, huevo, voy a contar otro caso. Yo voy mechando con casos que yo siempre digo que uno aprende del colega, yo aprendo de María Eugenia también. Bueno, que este fin de semana un paciente mío que está en etapa de tolerancia, está consumiendo la mamá, había consumido el horneado, había consumido el queso, había llegado a consumir el yogur, y después de 5 días, a mí me llaman del sanatorio para decirme que venía mi paciente, que era de otro lugar, por supuesto, y con una reacción de urticaria severa, con un síntoma como de una descompensación, etcétera. Yo lo primero que le pregunto al médico que lo recibe por teléfono es si había consumido huevo o leche o algo. Me dijo, no, 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 la madre había consumido yogur. Bueno, lo que voy a contar de anécdota es que se dio por sabido, porque los padres habían detallado perfectamente todo, que le echaron la culpa al yogur que había consumido la madre hacía 5 días. Cuando yo lo voy a ver al paciente y veo la reacción de urticaria que ha tenido, yo le digo a María Eugenia, Mario, esto no es una reacción de la leche seguro por la mamá, porque no le dio directo. Entonces, reinterrogando a la madre, le digo, ¿pero qué estaba comiendo? ¿Te acordás del momento? No, me dice, pero no estaba comiendo nada nuevo, porque ya había consumido huevo duro en su momento y le estábamos dando un huevo revuelto con zapallitos. Entonces, esto lo cuento anecdóticamente, porque después la anécdota fue, nos reíamos con los papás, porque le digo, tuve que corregir las indicaciones médicas porque le decían dieta para el niño, porque el niño ya estaba comiendo, obvio, dieta sin leche, y le iban a dar huevos en el mismo sanatorio, yo iba a generar la reacción. Pero ¿qué hablábamos con los papás? Que ahora obviamente lo trabajamos en el equipo, que también puede pasar esto que decía María Eugenia, que un niño que viene consumiendo un alimento de un tipo, en este caso el huevo duro, que lo toleraba, lo va a explicar ahora María Eugenia mejor porque lo preguntan un montón de la alergia al huevo, cuando consumió el huevo revuelto, o a veces pasa con un huevo tipo en un cake o en un panqueque, un omelette, aparece la reacción. Y lo mismo puede pasar de manera directa con la leche o con el maní, etcétera, etcétera. Pero digo, es importante tener en cuenta que en los alérgicos, con diagnóstico de alergia alimentaria, se tiene que tener en cuenta otros alergenos y estar atentos cuando se le dan esos alergenos, con lo cual no se contraindica. O sea, los alergenos se tienen que dar desde el sexto mes. O sea, si yo tengo una alergia a un alérgico a la proteína de la leche de vaca, la mamá está consumiendo huevo, consumiendo pasta de maní, etcétera, no le voy a prohibir darle huevo al sexto mes a este bebé, quiero decir. Pero en este caso, la madre hizo todo perfecto y tuvo una reacción severa, una urticaria severa, aparentemente a la alergia, por una alergia al huevo, porque el huevo no estaba bien cocido. Entonces, Mario, hablate un poquito de eso también, del huevo, que preguntaron un montonazo de las alergias al huevo. sí, sí, sí. El huevo puede dar una alergia IgE mediada, que las alergias IgE mediadas se observan cuando ingiere directamente el niño, o sea, se puede haber sensibilizado a través del pecho materno, pero la reacción IgE mediada, las IgE, las mediadas por la inmunoglobulina E son las inmediatas, son aquellas que se presentan dentro de las 2 horas del consumo, generalmente es dentro de la primer media hora, cuando el alimento está más bien fresco. En el caso del huevo, en general no se producen con el huevo horneado o el huevo duro, sino en alguna presentación, sobre todo en los revueltos, donde la cocción no es suficiente. Sobre todo cuando es revuelto con verduras, donde ahí está más fresco el huevo. La reacción, como les decía, es inmediata y se caracteriza por presentar eritema, o sea, roja la carita, puede ser donde cae la comida, edema, angioedema, hinchazón de los labios, del ojito, si el chiquito se toca la cara, queda marcado donde él se tocó, y bueno, y en los casos más importantes, ¿no es cierto?, con vómitos de comienzo brusco, con dificultad respiratoria, con estornudos, pero de comienzo, esto de la rinitis que decían, pero de comienzo brusco
junto con todo un cuadro generalizado, con urticaria. Bueno, y ahí uno, si ya hay compromiso del aparato respiratorio, o sea, con dificultad respiratoria, cardiovascular, corazón, desmayo, bueno, ahí ya estamos hablando de una anafilaxia, que es una reacción alérgica muy severa que rápidamente hay que consultar. Eh, un paréntesis con respecto a la anafilaxia, porque no quiero dejar de comentarlo, que el 9 de agosto la FDA en Estados Unidos aprobó una aplicación de la adrenalina por vía intranasal. La adrenalina es la medicación de primera elección ante una anafilaxia, que es la reacción alérgica más severa, inmediata, con compromiso del cardiovascular, del sistema nervioso central y que puede llegar a ser fatal. El tratamiento de elección es la adrenalina intramuscular, y esto se debe hacer rápido. Pero bueno, es intramuscular, uno cuando hay un antecedente que un niño lo ha presentado, le da las pautas de alarma, les da todo el plan de acción que hacer en el caso de presentar una reacción alérgica severa. No en todos los niños, sino en algunos casos en particular. Pero claro, es una medicación inyectable que a veces asusta, preocupa, da miedo a la familia. Si este niño ya es grandecito y está en el jardín o está en una escuela, le tenemos que dar las pautas para que en la escuela se le apliquen, si se puede aplicar, y si no, bueno, llamar al servicio de emergencia para que ahí se lo apliquen. Pero bueno, no deja de ser intramuscular, de ser inyectable. Bueno, esta nueva presentación de la adrenalina, que se llama Neffy, es la marca comercial, que la FDA lo aprobó lo aprobó el 9 de agosto y tiene 8 semanas, o sea, 2 meses, para que esté a la venta. Está indicado para personas, niños y adultos mayores de 30 kilos, y es intranasal, o sea, es buenísima la presentación. Ojalá en nuestro país la tengamos pronto. Nosotros, mientras tanto, seguimos indicando cuando el paciente lo requiere la adrenalina en ampollas o la adrenalina, el autoinyectable, que es el EpiPen. Les doy la marca porque es la única presentación que tenemos nosotros en el país. La Junior, que es de 15 a 30 kilos, y el EpiPen de adultos, que o nombre EpiPen directamente, es para mayores de 30 kilos. Así que bueno, por suerte no son los casos más frecuentes, y se presentan, como les decía, en forma inmediata con la ingesta directa, no a través del pecho materno. En los primeros 6 meses, generalmente son las alergias no mediadas por IgE las que se diagnostican, y las IgE mediadas son después de los 6 meses cuando empiezan a Bien. ingerir los alimentos. Ahora, ya que me diste pie al no IgE mediado, y después te hago la pregunta de hito, de la inmunoterapia oral, otra de las cosas que se habló mucho, y también invito, porque cuando uno habla, ¿no? Tenemos el honor también de que un grupo de expertos de Argentina, este año 2024, a través de Archivos Argentina de Pediatría, salieron estas nuevas normas de alergia al tratamiento, la alergia a la proteína de la leche de vaca, y estas cosas que han cambiado y que nos permiten contarlas también de manera diferente y actuar diferente en el consultorio. Por ejemplo, cuando yo tengo el diagnóstico de una APLB no IgE mediada, supongamos que este paciente tiene 2 meses, que la mamá le está dando pecho materno y, como decíamos, que tuvo deposiciones con sangre, 2 o 3, pero que la mamá después empezó a consumir el horneado y no pasó nada. Lo que cambió, que antes nosotros decíamos que siempre, como a rajatabla, eran 6 meses desde el diagnóstico, la primer tolerancia o la primera vez que enfrentábamos de vuelta o probábamos tolerancia en esa mamá, o al año de vida, lo que pasaba primero, los 6 meses del diagnóstico o al año de vida. Y acá un paréntesis, como dice Mario, yo también siempre les digo en la consulta, en la historia clínica, primer síntoma y último síntoma es importante. ¿Por qué lo del último síntoma? Porque en estas nuevas normas también se aclara de que no son ya 6 meses, sino que es de 3 a 6 meses. Se toma en cuenta de que un paciente, si yo tengo que el diagnóstico fue hace 3 meses y esta mamá viene con 3 meses de dieta de exclusión sin ningún síntoma, yo puedo tener la autoridad, si se quiere, o el privilegio de poder decirle a esta mamá, vamos a empezar a consumir un horneado para ver cómo estás, si no lo venía consumiendo, o veamos a ver qué pasa en el segundo escalón del queso. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta porque, como dijo María Eugenia, no todos los casos son iguales. Entonces,
puede pasar de que yo no pueda avanzar al otro escalón. A veces lo preguntan un montón, ¿qué pasa? ¿Se vuelve a cero? No, escalón superado, escalón ganado, como decimos siempre nosotros, y uno se tiene que permitir esa posibilidad. Pero tengamos en cuenta, porque a veces dicen, pero tan pronto se enfrenta, ¿y pero por qué la enfrentaron? ¿Y qué? Esa mamá está haciendo una dieta de mucha exclusión, esta dieta del amor que le llaman las mamás, que son muchas veces muy estrictas, que aparte nosotros le tenemos que dar calcio y vitamina D, que aparte tenemos que ver cuando con el correr del tiempo, esto de decir, bueno, a ver qué hace que fracase o no la lactancia. Nosotros, me permito ahora también decir que del grupo de LABSCAN, que es la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, tengo el placer de estar coordinando con otros dos colegas el grupo de alergia alimentaria y estamos planteando un trabajo que nos está llevando mucho, pero lo vamos a hacer sobre, a través de encuestas de las mamás, que el tiempo que dura la lactancia materna en niños APLB, porque se ve que realmente es muy difícil de sostener la lactancia materna en niños APLB. Y que mucho de eso tiene que ver con nosotros los médicos realmente. ¿Por qué? Muchas veces sí puede ser que no acompañe el entorno, pero a veces no acompañamos nosotros, o excluimos de más, o le damos dietas extremadamente, digamos, innecesarias. Entonces, cada caso es diferente y para eso las nuevas normas vinieron a traer un poco más de luz frente a todo esto. Lo que no significa que haya mamás que frente a los síntomas más importante, aún en un no IG mediado, no tengamos que tener más cuidado de, obviamente, de esto de la contaminación, volvamos a dar pautas de alarma en decir, bueno, en los utensilios, en esto, en lo otro, en la vacunación, digamos, cada caso es diferente, pero digo, nos abre un poco el panorama de esto de poder decir cómo enfrentar. Y aprovecho otra pregunta que me hacían, que también se habló este año, sobre las nuevas guías de alimentación complementaria, porque yo sigo viendo un montón, y sin ánimo de criticar a nadie, esto de no yogur, no lácteo, no hasta el año, no, no, no. Y parece que los médicos quedamos como que, la otra vez decía, una de las personas que dio esta charla tan hermosa en el europeo, ella decía, los desactualizados no son los que dan lácteos antes del año, decía, porque realmente las nuevas guías hablan también de que el yogur, no hablamos del yogur de supermercado, de vainilla, el danonino, no, no, hablamos del yogur natural, sin conservantes, sin ningún tipo de aditivo, el que lo puedo mezclar con la fruta. Se podría empezar a, no hablamos del alérgico en este momento, quiero aclararlo, hablamos del niño sano, podría empezar a darse y se está indicando por la cantidad de probióticos que tiene también y de fermentados. Y lo mismo algún tipo de queso especial. Entonces, no estoy diciendo una barbaridad y no lo están diciendo colegas míos que hablan sobre el agregado de un lácteo, porque se sigue diciendo no lácteos antes del año. Entonces, también estamos en una movida nosotros los gastroenterólogos de poder traer un poco de luz frente a esto, porque no lo decimos nosotros, lo dicen las normas, y las normas están para transmitirlas y para cumplirlas también, porque si no, como en un momento decíamos no lácteos hasta el año, y todos apoyamos eso porque nos parecía que estaba bien, ahora se está viendo esta posibilidad. Entonces, ojo, porque se las castiga mucho a las mamás que a veces algún colega les dice, che, bueno, y podés darle un yogur natural en pocas cantidades y demás para la microbiota, etcétera, etcétera. Así que quería aclarar esas dos cosas que preguntaron mucho de alimentación complementaria y del tema de cuándo empezar la tolerancia. Ahora sí te pregunto. Algo que, Sí, no, no, con respecto a esto también le quería aclarar que cuando un niño tiene una alergia a un alimento, no quiere decir que también va a ser una reacción alérgica con otros alimentos alergénicos, ¿eh? Entonces, no se justifica, no tiene indicación de exclusión de otros alimentos alergénicos en un niño que tiene una alergia alimentaria a algo en particular. O sea, solamente tiene que evitar, que excluir ese alimento de acuerdo a, bueno, lo que el médico le diga, pero no tiene por qué excluir otros alimentos alergénicos, ¿sí? Y ni tampoco los alergénicos se deben incorporar después del año, ¿eh? El maní, los frutos secos, antes se decían que después del año, las normas van cambiando y actualmente se puede incorporar todos los alimentos, siempre que no produzcan alergia, desde el comienzo de la alimentación complementaria. Eso Siempre me sí. gusta como lo aclarás vos también, esto de los alimentos, lo del tema del queso, ¿por qué los quesos? ¿Qué diferencia hay entre los quesos, los tipos de queso? Cuando los padres dicen, ¿y qué queso me aconsejás darle? ¿Y por qué? ¿Y qué aconsejamos? Las incorporaciones
Se deben hacer siempre en forma escalonada, ¿eh? En el caso de o sea, el enfrentamiento es distinto si es un niño alérgico IgE mediado a si es un no mediado por IgE. Si es un no mediado por IgE, cuando nosotros médicos consideramos de que la alergia está superada, le vamos a hacer la incorporación, primero con lo horneado, después con el alimento fresco, en el caso de los lácteos serían los quesos, donde ahí los vamos incorporando desde los blandos a los más duros, gradualmente en cantidades y en porciones crecientes, después el resto de los derivados lácteos y por último la leche. También con respecto a esto hay que ver el tema de las incorporaciones. No siempre se necesitan incorporar alimentos deslactosados, o sea, la leche deslactosada, los derivados lácteos deslactosados. Quizás transitoriamente lo podamos hacer, pero después hay que darles productos con lactosa. La lactosa es fundamental en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. Con respecto a otros alimentos, también cuando hacemos el caso del huevo, el huevo horneado, huevo duro, el huevo en preparaciones siempre bien cocido. En el caso de las alergias IgE mediadas, cuando nosotros consideramos a través de los estudios o de la clínica de que la alergia está superada, el enfrentamiento es mejor hacerlo en forma controlada por el médico. Entonces se hace en un lugar seguro donde el médico puede evaluar esa incorporación y no no lo hacemos en el domicilio, sino que debe ser controlado por el médico tratante. Eso es con respecto a los alimentos y el Y otra cosa enfrentamiento. que quiero que aclaremos, Mario, que preguntaron mucho, que realmente lo vemos, hoy lo veía yo en un paciente en el consultorio, que también lo veíamos juntos, el paciente que llega más del año de vida con una alergia alimentaria y las cosas se empiezan a complicar para la familia. ¿Por qué? Porque yo le explicaba hoy a esta familia, uno después del año tenemos un montón de intercurrencias de los niños que confunden con alergia, entonces a la mamá se le dificulta más hacer los enfrentamientos, también se le dificulta más ver los síntomas con claridad. Y también es importante, en el caso del no IgE mediado, obviamente uno trata de empezar a poder provocar la tolerancia lo más pronto posible. Esa palabra que tanto ansiamos nosotros los especialistas y que tanto ansía la familia también, tolerar un alimento, que no es más ni menos que decir, bueno, no me hace nada. Ahora, si es un IgE mediado, yo quiero preguntarte, que lo preguntaban mucho, Mario, ¿cuándo se puede plantear la inmunoterapia oral? ¿Cuándo te lo planteas vos? Decir, bueno, este paciente puedo hacer una inmunoterapia Claro. oral porque ya veo que cuesta. ¿Qué tenés en cuenta en eso? Sí, se tiene en cuenta la edad del niño, pensando en que el alérgico a la leche a los 2, 3 años quizás no la resolvió, depende de cada caso en particular, como siempre decimos, y en el huevo se espera hasta los 5 años porque la resolución espontánea se puede lograr en esa edad. Si ha tenido muchas exposiciones accidentales con anafilaxia o con riesgo de anafilaxia o cuadros alérgicos muy severos, entonces uno se lo plantea antes, por seguridad. Y lo que nosotros queremos con la inmunoterapia es lograr la tolerancia, lograr la cura. Pero a veces no podemos, o sea, eso es un tratamiento súper largo es de 4 o 5 años, pero lo que queremos sobre todo en un principio es aumentar el umbral de reactividad, hacer que si se expone o está expuesto, que no haga reacción alérgica y severa. Entonces, hay con distintos alimentos, yo tengo experiencia con la leche y con el huevo de inmunoterapia oral. En el caso de la leche, que es lo que más frecuentemente se realiza este tratamiento, hay distintos protocolos. El que yo utilizo es de 6 meses, bien gradual, bien lento. Los primeros meses son semanalmente, nos hacemos encuentros donde yo les doy la dosis la dosis que corresponde a esa semana, queda en observación el paciente, se controla que no tenga ninguna reacción y es la dosis esta que va a mantener durante toda la semana en su domicilio. A la semana siguiente se hace un ascenso de dosis y así lo va manteniendo. En el mejor de los casos, y lo ideal y en general suele pasar esto, en 6 meses se logra la desensibilización, o sea, el aumento de la desensibilización
desensibilización, en el caso de la leche serían 200 centímetros cúbicos, que es un vaso de leche, y después tienen que mantener esa regularidad en cuanto a la ingesta diariamente, pero se libera todo, se libera todo la dieta donde están los alimentos de leche y los derivados lácteos. Y eso cambia muchísimo la calidad de vida. O sea, eso es algo súper gratificante para la familia, el niño, por supuesto, pero para mí también, porque les cambia la vida, les cambia la vida a toda la familia, porque están, obviamente, el umbral de reactividad está mucho más elevado, no hacen reacción, comen libremente todos los alimentos, únicamente manteniendo la ingesta regular diaria de los 200 centímetros cúbicos de leche. Luego de 4 o 5 años, depende de la evolución de cada niño, lo que se hace es excluir los lácteos y hacer un desafío, y ahí observar si el paciente logró la desensibilización o la tolerancia. La diferencia es que en la desensibilización tiene que seguir consumiendo regularmente la leche, en el caso de la intolerancia, la inmunoterapia con leche, si tiene la tolerancia, ha logrado la tolerancia, significa que no necesariamente tiene que ingerir diariamente el alimento. Así que es una opción más, es la opción del tratamiento cuando espontáneamente no se supera la alergia. Y de esto en el Congreso y en los últimos congresos europeos de alergia es de lo que se habla. Sigue siendo la inmunoterapia el tratamiento ideal en aquellos niños alérgicos IgE mediados, no es para los no IgE, es para los IgE mediados que no resuelven espontáneamente y tienen riesgo de reacciones alérgicas importantes. Importante, perfecto. Te dejo una pregunta y yo voy a responder una más. ¿Cuánto tiempo tarda en un paciente, digamos que uno hace un enfrentamiento, no IgE o IgE, y que falla, que tiene síntomas? ¿Cuánto tarda en estabilizarse? La palabra estabilización. Yo voy a responder algo mientras tanto, rapidito, que me preguntaron sobre dos enfermedades, que una es no IgE mediada también, que es la esofagitis eosinofílica, y la enfermedad celíaca. Y una mamá dijo algo cuando empezamos el vivo que a mí me dejó muy choqueado para bien, en verdad, lo que decía, que ella decía, a mi hijo le hicieron un test de SIBO, qué sé yo, y terminó siendo una enfermedad inflamatoria. Siempre ante una sospecha de una patología, cualquiera sea, hay que descartar primero cosas más importantes o más severas. Siempre. No digo por importancia de una enfermedad u otra, pero digo, no podemos ponernos como los caballos así, mirando una sola enfermedad y dejar de lado alrededor que puede haber otras causas. Y acá entra lo que me preguntaban, si se confunde la enfermedad celíaca con la alergia y cómo sospechar una esofagitis eosinofílica. La esofagitis eosinofílica, que se nombra mucho, o por ahí pueden haberla escuchado los papás, es una alerta, tiene una condición no IgE mediada. Los esófagos, en el esófago no tendría que haber eosinófilos, y cuando aparecen esos eosinófilos inflaman, y los síntomas que generalmente dan pueden ser desde un reflujo, vómitos, dolor, molestias al tragar cuando son más grandes, hasta una verdadera obstrucción del alimento. Entonces, a nosotros nos hace sospechar una esofagitis eosinofílica, pero el diagnóstico final es una endoscopía con biopsia, con lo cual, obviamente, no es que a todo el mundo lo sospechamos y vamos a hacer endoscopía. Es muy importante tenerla en cuenta, lo mismo que es la gastroenteritis eosinofílica, que muchas veces tiene que ver también con la alergia alimentaria. Por eso trabajamos de la mano con los alergistas, y generalmente cuando nosotros tenemos un paciente con una esofagitis eosinofílica o una gastroenteritis eosinofílica, es importante que lo vea el alergista y que realice pruebas cutáneas también para ver si hay algún alimento aparte, que sabemos que esto es no IgE mediado, para ver si hay algún alimento que pueda generar otro tipo de reacción. Y obviamente el tratamiento no es solamente la exclusión del alergeno acá. Por eso decimos que la esofagitis eosinofílica, muchas veces algunos pacientes andan bien solamente con la dieta, pero muchas oportunidades se tiene que dar o antiácidos o corticoides, etcétera. Entonces, van de la mano, pero no hablamos de que podemos decir, lo que decía María Eugenia es perfecto, no es que un paciente, el alérgico va a terminar en una esofagitis eosinofílica o va a terminar siendo celíaco. Yo la otra vez en el último congreso también le preguntaba a mis colegas, che, digo, ¿no les pasa de un montón de pacientes que
fueron ex APLB y ahora son celíacos, porque yo tengo un montón. Me dicen, bueno, pero vos sos sesgado, dice, porque vos ves mucha alergia alimentaria, me decían. No, le digo, pero tengo millones de pacientes celíacos y que también uno les pregunte, casualmente fueron ex APLB. Bueno, no hay una condición, o sea, puede confundir el síntoma, pero la realidad es que lo que decía hoy Mario también esto de exponer al alimento. No pensemos en un celíaco, con un niño que tiene 6 meses, 7 meses que no comió gluten prácticamente. Entonces, démosle tiempo a la enfermedad para que se desarrolle. O sea, es como siempre digo yo, perro verde de siempre, pero no pensamos en todos los pacientes que un paciente con una diarrea crónica o una diarrea prolongada de 7 meses, es raro que yo piense de entrada en una enfermedad celíaca. Buscaré otras causas, si lo tengo que estudiar, pediré los anticuerpos, pero digo, estar atento, pero no pensemos de entrada en algo si no tuvo tanta exposición, en este caso, al gluten. No me quiero ir de tema porque estamos ahora medio cortito. Pero bueno, te vuelvo a repetir la Sí. pregunta y... Sí, sí, ahora respondo eso, pero gracias a todos los comentarios y las preguntas. El tiempo, bueno, es tirano y no vamos a poder responder todo, pero bueno, seguro vamos a hacer otro vivo pronto. Preguntaban para terminar lo de la desensibilización, de lo de la inmunoterapia, si también se puede hacer en adultos. Sí, sí, se puede hacer, no hay límite de edad, pero sí debe ser alérgico y G mediado al alimento. O sea, hay que estudiarlo, confirmar esta alergia IgE mediada y entonces ahí sí plantear el tema, el tratamiento de la inmunoterapia. Con respecto a cuánto duran los síntomas, las manifestaciones clínicas luego de un enfrentamiento fallido, en el caso de los alérgicos IgE mediados, dura poco. Una vez que ya el alimento no está, o sea, cuando no ingiere el alimento, ya los síntomas desaparecen. En cambio, en las alergias no mediadas por IgE, y esto vos, Diego, lo podés explicar mucho mejor, el tiempo es más prolongado. La exposición sigue estando presente, aunque no lo ingiera, y la resolución de los síntomas es más lenta, ¿verdad? Sí, tal cual. De hecho, es algo que genera temor en las madres. La madre en el consultorio te dice, ay, no me quiero animar porque ya veo que la cago y vuelvo a cero. No, no, le digo yo, no, no pasa nada. O sea, uno tiene que tener en cuenta eso. Es lo mismo que pasaba antes con que los alergistas, gracias a Dios, nos educaron un montón a nosotros con el tema de las vacunas. No, que antes decíamos nosotros los gastros, no la vacuna, no esto, porque no. Y después empezamos a decir, bueno, pará, pero la vacuna es fundamental colocarla. Si sabemos que vuelve a haber, que va a tener un síntoma y uno le previene a los padres, y mira, puede tener una deposición con sangre por la vacuna, se la colocó, pensemos en esto. Entonces hay que tener también un poco de prudencia frente a esto. Es decir, bueno, va a tener síntomas, a lo mejor puede fallar la tolerancia, puede fallar, pero nosotros tenemos que animarnos a darle para adelante y nos basamos en lo que yo decía al principio. ¿Cuándo fue el último síntoma? ¿Cómo está estable ese paciente? ¿Cómo está esa mamá también frente a la dieta de exclusión? Y ya que está también me meto un poco con lo que son el paciente que no toma pecho materno y está también pasa lo mismo. A veces uno dice, pero cambiemos de fórmula, ¿y por qué tanto? ¿Y cuál es la adecuada? Bueno, uno también va viendo que a pesar de ser hipoalergénicas las fórmulas, no son iguales todas, no todas están hechas iguales. Son hipoalergénicas, sí, pueden ser que sean, pero la adecuada para mi bebé no es la misma que la del vecino. Y siempre tener en cuenta, y lo vuelvo a aclarar en todos los vivos, hemos cansado, cuando tenemos pacientes que me siguen llegando con fórmulas HA, y con dieta de exclusión severa a la madre. No, si yo estoy dando una fórmula HA es preventiva de alergia, no es para tratamiento. Lo mismo que la Comfort. Porque si no, estoy haciendo hacer dieta al pedo a la mamá y lo sigo viendo en el consultorio, es un montón. Entonces, hagamos en esta historia clínica, tengamos en cuenta también el presente con los padres, esto de estas pequeñas cosas, para que no se nos pasen a nosotros y para que también llegar bien al diagnóstico. Y acá me preguntaban algo que no quería que se me pase, eh, esto, lo de la tolerancia también, tener en cuenta de cuándo se sospecha o qué hacer frente a un paciente que no mejora si podemos sospechar de otra enfermedad o de otra patología. También se habla mucho en las últimas normas, cada vez peor, de lo que es reflujo, cólico y alergia. Nosotros en el último congreso, con una amiga mía, con la doctora Karina Leta, tuvimos que dar la charla y fue un desafío de cólico infantil, qué herramienta tenemos para el cólico infantil. Y teníamos que verlo desde otro lado donde no sea la gastroenterología, desde la alergia y demás.
Y bueno, y nos pusimos a estudiar y la verdad que hay un montón de herramientas también, entre ellas el masaje infantil, entre ellas el uso de probiótico, entre ellas ver, detenernos a ver cómo le da la teta esa mamá al bebé, qué fórmula está utilizando y primero, antes de embalarnos en la alergia alimentaria, pensar en eso. Cuando sospechamos reflujo, ver si anteriormente a darle el tratamiento antiácido se sospechó de una alergia, se pensó en un cólico que pasó. Y tener en cuenta también, en estas intercurrencias, que a veces cuando los síntomas mejoran, puede ser que mejoren por la maduración intestinal. También preguntan mucho, bueno, ¿qué es la inmadurez versus la alergia? Bueno, los bebés, a medida que van creciendo, yo siempre en el consultorio empiezo con una línea del tiempo y le digo, primer trimestre pasa esto, segundo trimestre pasa lo otro. Bueno, ¿no parece esto? Esto parece una alergia, vamos a ver por este lado, pero a veces no. Yo veo que en el relato es algo madurativo nada más, y uno tiene que incluso bajarlo de lo del pediatra, de decir, bueno, nos toca contrariamente decir, no, no, me parece que no es una alergia alimentaria. Y si es un reflujo y hay que dar medicación o hay que hacer una impedanciometría, hay que hacerlo también. Digo, como son tratamientos en los cuales se prolongan con el tiempo y la familia cambia, la familia se reordena, hay que hacer un correcto diagnóstico. No podemos estar con cosas ni o entre medio, porque después miramos para atrás y decimos, uy, qué al pedo que hice esto. Bueno, entonces tener en cuenta esto y charlarlo, pero siempre es importante charlarlo con la familia para decir, bueno, lleguemos juntos. Yo siempre les digo, bueno, a ver, ustedes me van a contar a mí ahora cómo anduvo sin el tratamiento, cómo anduvo sin la medicación. Es importante que ustedes me digan qué pasó de síntomas. Cuando yo hago una tolerancia, que no haya ningún, yo le digo, hacerlas en meseta, les digo a los papás, o sea, en un momento donde no haya nada que me confunda. No que sea en el momento que peor está durmiendo, que en el momento que está con un cuadro respiratorio, porque obviamente me va a parecer que Claro, todo es un enfrentamiento negativo, como decimos nosotros. Así que bueno, tener en seguro. cuenta eso. Y algo importante, hablando de tiempo, es la evolución de las alergias alimentarias, que están preguntando, en el caso de las alergias IgE mediadas, si se curan todas, si no se curan. La gran mayoría, alrededor del 90%, se curan, se tratan y se curan y el paciente tolera el alimento. Solo queda un pequeño porcentaje de niños que no lo superan y siguen con esta alergia en la edad adulta. Con respecto a las alergias, esas en las IgE mediadas, en las inmediatas. Y si no, tenemos la posibilidad de la inmunoterapia con algunos alimentos como estuvimos hablando. Mientras que en las alergias no mediadas por IgE se resuelven antes que las IgE mediadas. Y siempre por eso es importante hacer bien el diagnóstico, si es una alergia inmediata o una alergia tardía, estimar cuánto puede llevarle la resolución del cuadro. Todo eso es muy importante. Los papás preguntan mucho y por supuesto, y está muy bien que lo pregunten, es la salud de su hijo y es la dinámica de la familia con respecto al tratamiento que es la dieta. Así que eso es muy importante, hacer el diagnóstico de certeza, no un sobrediagnóstico ni un subdiagnóstico, el diagnóstico de certeza para hacer el tratamiento adecuado, y así que se cure lo más rápido posible Y el una niño. cosa ¿Mm? muy importante Así que bueno, eso es muy que importante. también no quiero dejar pasar, que preguntaban mucho los mayores de un año, que muchas veces también se sospecha alergia alimentaria y se dejan de lado otros factores. A nosotros los gastroenterólogos, si bien las alergias a mí me apasionan, pero también uno maneja mucho el trastorno funcional que se llama eje cerebro-intestino para hablar horas, apasionante el tema. A mí me encanta trabajar con los adolescentes, con los nenes más grandes, donde uno intercambia palabras y te das cuenta el síntoma, cómo le ponen palabras al síntoma. Sí. Entonces, pensar esto que dijiste vos, que muchos tenemos un montón de exclusión de lactosa o de productos alimentarios porque creen que va a andar mejor y realmente no es el producto lo que está generando el problema. Entonces, buscar la causa. Yo siempre les digo cuando en el constipado, en el alérgico, en el parásito, en cualquier causa, cuando pongo la palabra dieta, lo pongo abajo y digo, bueno, por último voy a hablar de la dieta, porque si no nos focalizamos en eso y vamos ahí de una a bueno, la dieta, y estamos cagados de hambre, y el chico pobrecito hace un montón de esfuerzos y qué sé yo, y las cosas no se resuelven. Entonces, busquemos otras causas, saquemos de lo que molesta y después le vamos para adelante con esto. En el constipado lo mismo, la dieta ayuda un montón. Y una pregunta que me hacían es constipación y alergia. Nosotros ahora con otros colegas gastros de otras provincias vamos a hacer un vivo
también sobre constipación en las diferencias, en las diferentes enfermedades de los niños, y a mí me tocó hablar de constipación y alergia, y la verdad que es raro que uno piense en un constipado alérgico. Digamos, el disquético, que es el de los primeros 3 meses, el que no hace caca, pero cuando hace después hace explosivo y se pone colorado y se le pone supositorio que no se tiene que colocar, en ese no es una alergia, es una disquesia lactante. En el constipado de 6 meses comienza con su alimentación complementaria y es la constipación típica, funcional del primer momento cuando agregan alimentación complementaria. Entonces digo, es raro, cuando uno hay alérgicos constipados, lo hemos, en el último congreso se planteó un caso clínico de un paciente que era un constipado severísimo, o sea, un constipado que rebalsaba, que obviamente terminó siendo un alérgico, pero era un nene que tenía un distendido el abdomen, un montón de materia fecal, o sea, que era raro para ver para 3 meses de vida. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, no es una constipación leve para pensar en un alérgico. Y que a veces se confunden, que dicen, en los mayores de 1 año sobre todo, no, me dijeron que es alérgico porque es constipado, le sacamos la leche y mejoró. Y lo que decía María Eugenia es verdad. O sea, el principal contraproducente para el constipado es el exceso de lácteo, en verdad. En un niño mayor de 1 año que debe consumir menos o hasta 500 mililitros de leche, quizás toma 800 y se lo sacan porque le dicen que es alérgico y no mejora la constipación por la alergia en ese caso, sino porque le sacan la cantidad de producto lácteo que estaba consumiendo. Entonces, bueno, nada, Ah. mucho para hablar, Mario, pero la verdad que estoy muy contento por todo. Hay mucho y muchísimas gracias a todos. Pero bueno, el tiempo, ya vamos a tener que ir terminando. Bueno, se van a enterar porque vamos a hacer otro vivo más adelante con cajita de preguntas para que ya nos vayan preguntando antes, porque en base a las preguntas nosotros podemos ir armando las charlas e ir respondiéndoles. Y no así que a veces, bueno, les agradecemos muchísimo, ¿no? Todos los saludos y todas las dudas, pero que, bueno, el tiempo no nos permite responderles. Entonces, ya pronto vamos a organizar otro encuentro, Diego, quizás con tu nueva cuenta, pero bueno, vamos a seguir en contacto. Quiero agradecerles a todos, gracias a todos los que están presentes, a todos los que nos fueron saludando, y bueno, y como siempre un placer charlar con vos, Diego, virtualmente en este caso, pero presencialmente acá que trabajamos en equipo. Un Gracias, placer Mario. enorme. Bueno, dos cosas. Preguntaron un montón de veces, lo voy a dejar a decir porque me siento mal si no lo... ¿Diferencia entre alérgico y celíaco? No, son dos patologías totalmente distintas. Pueden tener Sí, sí. síntomas pero parecidos, pero como vuelvo a decir, en el alérgico que, como dijo María Eugenia, en menor de 1 año, generalmente es el alérgico que más vemos nosotros, raramente es celíaco porque no se expuso demasiado al gluten. Entonces, son dos patologías diferentes. En el celíaco damos una diarrea, generalmente más diarrea crónica, más síntomas de mala absorción, le llamamos nosotros. El alérgico va por otro lado y tiene que ver con el tipo de deposiciones. Eso lo dejo ya porque lo preguntaron al final. Quiero agradecer un montón, no quiero dejar pasar. Primero a la gente de Pergamino que me saludó, los quiero, siempre a la gente de Rafael y Pergamino que trabajo hace años y que soy feliz trabajando ahí, además de Rosario, a todos los que puedo conectar con una consulta virtual y que también les fui contando todos estos problemas que iba teniendo y que siempre los padres se preocupan, y pero ¿por qué? ¿Cómo si te hackearon? ¿Qué se hace? Bueno, qué sé yo. Y a la gente de Bolivia, A los papás de gente Bolivia, de Diego, Bolivia, están ahí presentes, ¿eh? esa experiencia hermosa y que me hubiera encantado subir un montón de fotos y videos y que no me lo permitía todo este problema que tengo en las redes y ellos me han tratado con tanto. Bueno, ya lo vas a poder compartir cuando tengas la Totalmente, mira, próxima. vos lo sabés, María Eugenia, porque me cansé de hablarte del tema, pero fue totalmente emocionante compartir experiencia con colegas gastros de allá, que me hicieran sentir tan importante, la verdad, con tanto amor, tanta calidez, tanta dulzura, poder hacer, qué sé yo, el ida y vuelta con ellos. La verdad que me encantó, les dije que iba a volver y voy a volver porque amé ese lugar. Muy bien, Así te lo mereces, Diego. que Sí, sí, muchísimo. muy bien. Ah, acá están poniendo que te quieren Yo mucho, también mira. Te esperan los pronto. Y bueno, y con respecto a lo de las redes, vuelvo a decir lo que dije al principio. Es una circunstancia, yo estoy muy agradecida de esta red gastroinfantil que gracias a alguien que me dijo,
che, dale para adelante, yo te ayudo, y bueno, y empezó, hizo un trabajo de puta madre, y como digo yo, y por eso lo aconsejo siempre para nuevos profesionales. Eh, bueno, cuestiones personales de la vida hacen de que me tuve que ocupar de otras cosas y que a través de un símil hackeo que he tenido, porque no lo sé realmente, bueno, tomé la decisión de prontamente darle de baja a esta cuenta y poder abrir una nueva. Mi sobrino va a ser quien me va a ayudar. Sabe que yo soy un queso, así que lo haremos él está fresquito con todo lo de marketing, así que bueno, se va a poner él con todo eso y ya les pasaré más adelante, será dentro de un mes, 2 meses, no sé cuándo. Primero digo lo importante y después esto, por supuesto, pero como dijo Mari Boy, el contacto siempre está. Tienen todos el teléfono de mi consultorio, si no lo pueden pedir en cualquier grupo de madres que lo tienen, por ahí puedo dar las videollamadas, por las videoconsultas o los turnos presenciales, así que bueno, yo les agradezco un montón el amor, realmente, el amor recibido siempre, y trabajar en equipo para mí es fundamental, con los pediatras, que son los que siempre nos derivan, los que siempre están atentos, cada vez, digamos, mejor todavía, con casi el diagnóstico de todo hecho y nosotros podemos acompañar de otra manera. Y por supuesto con vos, Mario, y con Mariela, que es un equipo hermoso, y con colegas que siempre trabajamos también, que siempre uno tiene sus amigos, colegas a los cuales te sentás y contás del paciente, y no hay egos, y no hay... Yo tengo un montón de amigos dentro de esta especialidad y que los amo y que son amigos reales y que es re lindo compartir también los casos clínicos, los pacientes, las cosas que a veces no cierran tanto, porque el ego nos hace nada realmente. Así que bueno, gracias y Sí, gracias a Dios porque realmente siempre, siempre está ahí viendo cuál es el camino correcto. Bueno, gracias. Gracias a todos y bueno, adiós. será hasta la próxima. Chao, chao, gracias. Que tengan unas buenas noches.